ciudadano empezó, continuó y sigue todavía hoy con una gran vitalidad, aunque bueno, con unos enfoques diferentes, manteniendo estos planteamientos. El bienestar de los ciudadanos, la mejora de las condiciones de vida, pero todo eso inseparable de unas mínimas bases políticas, económicas y sociales. Y por eso pues me alegró mucho. Intervengo todos los años también en otra asociación de vecinos que no sé si conocen, que es la de la Prosperidad, que es la asociación del barrio donde yo viví 12 años, y ahí también intervengo y participo pues, con debates de este tipo, de carácter más ético y político, y por eso pues es un espacio que me alegra haber recuperado, porque me posibilita encontrarme con la gente y las personas de a pie que pisamos todos los días el barro, que nos tenemos que poner nuestros gorros cuando tenemos la cabeza tan despejada como la mía llegando a este momento, y por eso me resulta especialmente grato estar con todas y todos ustedes. Y bueno, quiero agradecer de manera muy especial a María Molano, que ha tenido pues este detalle, si bien es verdad que fui yo el que me reencontré con ella después de muchas pesquisas a través de Lidia Falcón, y ella luego persistió en el deseo de que yo estuviera con todas y todos ustedes, ¿no? Y al mismo tiempo también agradezco a la Asociación Puente de Esperanza que haya facilitado este espacio, y a José María Carrascal por la brevedad de su exposición, porque cuando se hacen presentaciones muy largas y muy elogiosas, al final uno termina diciendo ha mejorado la realidad, y el retrato es mucho mejor que la propia figura material, y en este caso ha sido tan sumamente sobrio que yo le agradezco también. Y vamos allá con el tema que me pidió María. Estuvimos ahí jugando con varios y pareciera que el momento actual requería que trabajáramos el tema del laicismo y las religiones. Un tema que yo creo que está en la base de cualquier movimiento cívico, ¿no? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque a 4 de febrero de 2015 no sería concebible. Pero bueno, aunque no sería concebible, quizás es una realidad que estamos viviendo, no sería concebible una sociedad, un movimiento cívico, una democracia que estuviera vinculada o pegada a la religión de forma que se rigiera por los principios de esa religión. Pero claro, todos sabemos muy bien, porque además lo hemos experimentado y lo hemos vivido, que quedan todavía muchos restos de nacionalcatolicismo. El nacionalcatolicismo es un movimiento que tiene así como 16 siglos o 15 siglos. Fíjense, desde la época de los concilios de Toledo a finales del siglo VI, y la figura de Recaredo, que es la que convierte a toda España en el territorio católico, ¿no? Y luego, a lo largo de la Edad Media, pues hay un periodo largo en el que la experiencia religiosa está centrada más en el Islam, pero todo hay que decirlo, durante la etapa de presencia del Islam en España, pues hubo momentos enormemente favorables al diálogo interreligioso, al diálogo intercultural y al propio diálogo interlingüístico, ¿no? Pero yo pienso que después de ese paréntesis, en 1492 es la fecha fatídica que convierte a España en un Estado confesional y políticamente católico. Y de entonces para acá, pues ha habido pocos momentos de la historia política española en los que se haya producido una separación entre la religión y el Estado, o más precisamente entre la Iglesia Católica y el Estado español.
Fíjense que hace 3 años celebramos el segundo centenario de la famosa Constitución de Cádiz, del año 1812, ¿no? Una constitución que se califica de liberal, y parece que ese nombre es el que mejor la identifica, ¿no? Y, sin embargo, uno de los artículos de la Constitución dice que España es y será siempre un Estado confesional católico, donde la única religión reconocida es y será el catolicismo. Claro, fíjense, no creo que haya otra constitución, más allá de los principios del movimiento o del concordato del año 1953, no creo que haya una constitución o un documento oficial en el que se llegue a esa identificación tan plena. Pero claro, una identificación no solo en el momento en el que se aprueba la Constitución, sino anunciando a futuro proféticamente que España será siempre un Estado confesionalmente católico, ¿no? Y bueno, a lo largo del siglo XIX, buena parte de los intelectuales, de los pensadores de ese tiempo, se posicionaron con distintos planteamientos sobre el tema de la relación entre la religión y la política, entre la sociedad y las creencias religiosas, ¿no? Figuras tan brillantes y tan ilustres como Menéndez Pelayo, pues consideraba que no había otra forma de ser español que ser católico. Y él escribe la historia de los heterodoxos españoles, calificando de heterodoxos a todas aquellas personas que se han desvinculado o que se mueven en el campo filosófico o científico fuera del espacio religioso católico, ¿no? Y luego pues están los grandes autores, los grandes pensadores laicos, que van a defender una separación entre la Iglesia y el Estado. Pero curiosamente, ¿qué pasa en el siglo XIX? Y yo ahí tengo que responsabilizar en buena medida de la falta de avance en estos campos a los liberales. Hubo esa batalla, ¿no? Siempre ese intercambio entre liberales y conservadores a la hora de ejercer el poder, a la hora de elaborar las leyes, pero el tema de la confesionalidad del Estado apenas se tocó. En la Constitución del año 1968 todavía se hace un guiño a la libertad de culto, pero muy limitado, y luego, claro, declara Estado no confesional a España la Constitución del año 1873, la de la Primera República, que duró tan poco que la Constitución no llegó a aprobarse, ¿no? Y ya entramos en toda la etapa de la restauración borbónica y no es fácil encontrar voces a favor del laicismo, porque se considera que el catolicismo forma parte de la naturaleza, forma parte de la identidad del ser español. Y claro, y luego tenemos la Constitución del año 1931 que lo deja claro, ¿no? Lo deja claro en el artículo, no recuerdo si era el 12, cuando dice: ninguna religión tendrá carácter estatal. O dicho de otra manera, el Estado no tiene religión oficial. Voy a aprovechar porque me parece que, no sé si lo he traído, pero si lo he traído no recuerdo. Lo mismo me lo dejaba en el... Es que así hubiera preferido haberlo traído y que sonara, porque así estoy seguro de que no lo he perdido, ¿no? Bueno, como les decía, el año 1931 se aprueba la Constitución de la Primera República y ahí sí que no cabe duda de que el Estado se declara no confesional, o sea, no hay ninguna religión reconocida. Pero claro, luego pasan los 40 años de la dictadura franquista y ahí se vuelve de nuevo, se retorna a toda una legislación confesionalmente católica y se restablece con más radicalidad todavía el nacionalcatolicismo. Podríamos decir, por tanto, lo siguiente:
El debate entre laicismo y confesionalidad viene siendo permanente en el mundo intelectual y en la cultura española desde hace más de 2 siglos. Y si bien es verdad que se han producido avances, no es menos cierto que no se ha logrado la meta, al menos a la que yo aspiro, que es un Estado laico, que para mí es indistinta la expresión que se utilice, el Estado laico o Estado confesional. Pero claro, hay que aclarar términos, y los términos cuando se utilizan a veces se hace confusamente o equívocamente, ¿no? Y como profesor que soy de tantos años, pues siempre me gusta la clarificación conceptual, porque aclarados los conceptos tenemos ganado mucho terreno para el debate, para el diálogo o para la discusión posterior. Hoy hay una tendencia, una corriente bastante generalizada que establece una oposición entre 2 términos, laicismo y laicidad. Seguro que habrán escuchado, habrán leído, habrán tenido información de que son 2 términos que se utilizan de manera diferenciada, y no solamente eso, sino con significados contrapuestos, ¿no? De forma que la palabra laicismo pues es de estas que suena mal. El laicismo, este es un laicista, y esto es pues descalificar a una persona, mientras que si dices laicidad parece que es un término más moderado, más suave, que refleja mejor una actitud más tolerante o más condescendiente. Claro, ¿por qué? Porque, como dice el refrán, las palabras las carga el diablo, y en este caso concreto cada uno utiliza las palabras en función de sus intereses ideológicos. Nunca piensen que el lenguaje es neutral, nunca piensen que el lenguaje es ingenuo, porque aunque lo utilicemos de manera espontánea, siempre tiene un trasfondo ideológico y tiene un trasfondo de concepción de la realidad. Por eso, quien utiliza las 2 palabras le da el significado que a él más le interesa. Y yo en esto puede ser que también tenga intereses, pero prefiero moverme en el terreno de la clarificación de los conceptos con el fin de que utilicemos correctamente las palabras y no las empleemos para descalificar. Entonces, laicismo. Pues la tendencia que hay es a considerar el laicismo como algo negativo. Incluso se dice, el laicismo es una religión de sustitución. Es decir, el laicismo lo que hace es venir a sustituir la religión por otra religión que se quiere imponer. Entonces, sobre la palabra laicismo se carga todas las connotaciones negativas que os podáis imaginar. El laicismo es una actitud intolerante, es una actitud enfrentada con la religión. El laicismo pretende eliminar de raíz el hecho religioso, o si no pretende eliminarlo, lo que busca es reducirlo al espacio privado, al ámbito de la conciencia, careciendo de toda presencia pública. El laicismo es una actitud beligerante y agresiva con todo lo que tiene que ver con el mundo de las creencias de las diferentes religiones, y se considera que el laicismo lo que hace es establecer la separación radical entre religión y Estado o religión y sociedad, de forma que no sea posible establecer puente alguno de comunicación y de cooperación. A la palabra laicidad, sin embargo, se la trata más benévola y generosamente. ¿Qué es la laicidad? Pues esa actitud de separación entre religión y Estado, con un profundo respeto del Estado hacia las creencias religiosas a quienes contribuye a desarrollarse en la esfera pública, y al mismo tiempo la religión muestra una actitud de respeto hacia el Estado. Y además la laicidad es la que permite establecer relaciones de cooperación
entre las religiones y los estados o las instituciones públicas. Claro, lógicamente con esta concepción y con esta significación o con esta semántica, pues claro, decir yo soy laicista, pues parece que eres un agresor de la religión, mientras que si dices yo soy laico, parece que eres más respetuoso con la religión. Pero el problema de las palabras no es que las utilicemos con un determinado significado interesadamente en función de nuestros enfoques ideológicos, sino que ese significado interesado, generalmente el de confrontación, es el que luego va a recuperar el diccionario. Y entonces me he tomado la molestia de buscar la palabra laicismo, las palabras laicismo y laicidad en algunos diccionarios. Por ejemplo, en el Larousse. Si conocen, un diccionario de 20 tomos, estos que comprábamos cuando teníamos algo más de plata y cuando estábamos formándonos para tener pues, una biblioteca razonable de consulta, son 20 tomos y luego tienen muchos complementos, ¿no? Entonces he ido al diccionario Larousse para ver cómo define laicismo y cómo define laicidad. Y me he encontrado con la definición que precisamente refuerza y ratifica este planteamiento negativo que se da en laicismo. Dice, concepción que aboga por la ausencia en el Estado de filosofía o de religión oficial y de cualquier verdad obligatoria implica por parte del Estado en cuestión de dogma y doctrina y se opone así al laicismo erigido históricamente en la filosofía de los estados que rompieron con la Iglesia Católica. O sea, el laicismo es por tanto una ideología que rompe con la religión y que la elimina del espacio, social. Y luego, laicidad. Pues fíjense qué curioso, no existe la palabra laicidad en ningún diccionario de castellano. Es una palabra francesa, laïcité, pero la he intentado buscar y no aparece, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque a mí, yo después voy a exponer la opinión que tengo sobre el tema. Claro, según esto, ¿qué es lo que se puede decir? Que hay que distinguir entre laicismo y laicidad. ¿Por qué? Porque esta es la forma que utiliza, el lenguaje que utilizan los eclesiásticos para, a través de la laicidad, tener una cierta presencia en la sociedad. Pero ¿qué ha pasado? Que los partidos políticos y los sectores laicos han caído en la trampa y ya no se atreven a utilizar la palabra laicismo por las connotaciones que tienen y utilizan la palabra laicidad. Claro, eso es un error, porque a mí me parece que el laicismo no es precisamente esa idea que la gente tiene en la cabeza y que se ha transmitido al imaginario social y político, ¿no? El laicismo es una corriente filosófica. El laicismo es un movimiento social y es una propuesta. Una corriente filosófica que consiste precisamente en establecer la separación de campos y la no injerencia en el ámbito de la administración, de la gestión de la sociedad de parte de la religión. Y por tanto no es ni agresiva contra la religión, ni quiere meter a la religión en la cueva para que no pueda sacar la cabeza, ni permita que la religión intervenga en el espacio público, aparte de que eso es imposible, porque si hay alguna institución, algún fenómeno que se pueda calificar de público, pues es la religión. Ahí están los edificios que destacan sobre todos los demás, ahí están las ceremonias y los actos que se realizan en el espacio público. No olviden que las críticas que recibió y los ataques tan furibundos por parte de la jerarquía católica española José Luis Rodríguez Zapatero
pero al mismo tiempo estaban utilizando un espacio público como era la Plaza de Colón para celebrar el último domingo de cada mes, de cada año de diciembre, la misa de las familias, y aprovechaban ese espacio público para atacar a un gobierno que les estaba facilitando ese espacio, ¿no? Por tanto, querer reducir la religión al espacio privado me parece que es misión imposible, ¿no? Y al mismo tiempo, yo pienso que el laicismo, bueno, yo pienso no, es así, el laicismo es un movimiento social. Hay muchos colectivos ahora mismo, por ejemplo, hay una organización que se llama Europa Laica, hay otra organización en Aragón que se llama MUEL, Movimiento hacia el Estado Laico, y muchas de estas organizaciones que consideran que después de 38 años de proceso democrático, pues no se ha logrado esa separación y esa independencia de campos que era de esperar, y por eso son movimientos reivindicativos del laicismo en todos los ámbitos de la sociedad, en el terreno educativo, en el campo político, en el ámbito económico, en el aspecto cultural y en las propias relaciones humanas. Por tanto, ninguna concepción que tenga que ver con la beligerancia de esta concepción filosófica o de este movimiento social. Por tanto, yo no establezco distinción entre laicismo y laicidad. Me parece que son dos palabras convergentes, complementarias, que no hay por qué oponer. Y no se puede decir laicismo bueno, malo, laicidad bueno. Y luego hay otra tendencia a otras dos confusiones en el concepto laicismo. Es decir, laico o laicismo es igual que ateísmo, agnosticismo o indiferencia religiosa. Es decir, una persona que dice soy laica, pues ya automáticamente se identifica con ateo, o se identifica con agnóstico, o se considera que es indiferente desde el punto de vista religioso, y no es así. Es decir, la persona laica es aquella que establece la separación de campos, pero un creyente, musulmán, budista, hindú, cristiano, o confuciano, o taoísta, o de cualquier otra religión, o judío, puede perfectamente ser creyente y al mismo tiempo ser laico, porque la laicidad no la da la vinculación personal o la desvinculación personal con las creencias, sino que la da la propia actitud de la persona en la relación entre religión y Estado. Por ejemplo, ahora mismo hay un movimiento, como saben, de recuperación como espacio público de la Mezquita de Córdoba. Es un movimiento en el que yo estoy implicado, y ese movimiento entiende que ahora mismo la mezquita está siendo secuestrada por una religión a la que el espacio no le pertenece. Y no solamente eso, sino que ustedes van a Córdoba, le quieren visitar la mezquita, les dan un tríptico y ¿qué dice? Catedral de Córdoba. Claro, pero quien va a Córdoba y quien va a ver ese lugar, va a ver la mezquita, no una catedral. Bueno, pues en ese movimiento de defensa del espacio público de la mezquita hay muchos católicos, muchas organizaciones de cristianos y de otras religiones que consideran que ese espacio debe ser un espacio público. Y a más piensen que es un espacio que es patrimonio de la humanidad, creo que del año 1983 o 84. Y no solamente patrimonio de la humanidad, sino también en la mezquita, sino en buena parte del recinto en el que, del contexto en el geográfico en el que se ubica. Por tanto, como digo, una persona puede ser creyente de una u otra religión y al mismo tiempo puede ser laica, ¿no? Y lo mismo me pasa con la distinción que es muy frecuente ahora establecer entre Estado no confesional y Estado laico. La gente distilla, con intenciones políticas,
pues en cuanto dices Estado laico, dicen no, Estado no confesional. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estado laico y Estado no confesional? Pues es otra diferencia tramposa a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque se dice que el Estado no confesional le permite establecer acuerdos de las religiones con el Estado, mientras que el Estado laico no permite establecer puentes de relación entre las religiones y los diferentes estados. Entonces, claro, yo ahí matizo, y matizo con dos argumentos. El primero, con el Tribunal Constitucional. El año 2001, el Tribunal Constitucional, ante una pregunta, no recuerdo de quién, sobre si España es un Estado no confesional o un Estado laico, este tribunal, con toda la competencia que tiene, dice Estado no confesional y Estado laico son lo mismo. Es decir, no hay que establecer distinción. Pero claro, ahí, como digo, de nuevo entra la trampa interesada de los políticos que están más vinculados a la religión y consideran que el Estado laico no permite acuerdos con las religiones y el Estado no confesional sí, lo cual no es verdad, claro, evidentemente. Un Estado no confesional o un Estado laico no hace acuerdos de apoyo económico a unos funcionarios que son de una determinada religión. Claro, el Estado laico, me da lo mismo que sea el Estado laico y el Estado confesional, se planta y dice, mire, yo no voy a pagar el salario de un capellán de una congregación religiosa, ni voy a pagar